tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia. Descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Levante sus manos y diga al Señor gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe
contarles que con mucha fe, expectativa y alegría hemos formado un nuevo equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que va a servir al Señor desde el área de misericordia, de ayuda al prójimo. Este grupo está formado por Marta, por Viviana, por Gastón, por mí y nos guía y ayuda el pastor Jeremías. Esto surgió a raíz de que son varias las personas que se acercaron a la iglesia a pedir cosas básicas como alimentos y nos dimos cuenta que no estamos preparados. Pensamos que como iglesia de Dios tenemos que estar listos y organizados para cumplir la tarea que Jesús nos envió en Marcos 25, 34 al 40, la de ayudar al prójimo, porque es ahí donde lo encontramos a Él. Tenemos que poner manos a la obra, el tiempo es ahora. Como primera medida vamos a armar 2 cajas, una chica y una mediana, con mercadería básica y necesaria para cualquier persona que la necesite. Alimentos no perecederos, productos de higiene personal, productos de limpieza. Por otra parte también está la posibilidad de aquellas personas que prefieran colaborar con dinero, ya que eso también nos va a permitir tener un fondo para comprar cosas puntuales como por ejemplo medicamentos. También los animamos para que revisemos nuestros placares y baúles. Toda ropa, calzado, hasta juguetes de nuestros chicos y muebles, todo será bien recibido porque hay gente que realmente lo va a necesitar. Este es un trabajo que tiene que ser de mucha responsabilidad y sostenido en el tiempo para aquella persona que Dios nos ponga en nuestro camino. Invito a la congregación a que podamos difundir este video, tanto a miembros como a no miembros que puedan ver y tengan ganas y puedan colaborar. Por último, tenemos que saber y recordar que siendo hijos de Dios y si queremos seguir a Cristo, no puede pasar un día más sin que ayudemos al prójimo, sin que le extendamos la mano al que necesita y nos pide ayuda. Por eso, contamos con vos. Muchas gracias.
hoy. Joel 2, 12 y 13. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. La palabra de Dios en el texto bíblico de Joel que acabamos de escuchar nos invita a volvernos a Dios, a este arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa justamente estábamos de espaldas a Dios, estábamos escondidos de Él, estábamos lejos a causa del pecado, de la desobediencia, y Dios nos está invitando a volver. Si estábamos yendo por el camino equivocado, Joel nos dice, reencamínense, vuelvan a Dios. Si ustedes estaban caminando por el lado opuesto a Dios, como lo hizo Jonás, Joel nos invita a arrepentirnos, es decir, me doy vuelta y me vuelvo hacia Dios. Y ese arrepentimiento se da a través de lo que brota de nuestro corazón, que es un clamor de perdón, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y es interesante que Joel mismo dice, a Dios no le agrada o no espera que te rasgue la ropa, sino que Dios espera que se desgarre tu corazón, dice Joel. Que nuestro corazón sea el que tenga ese dolor a causa del pecado y porque estuvimos lejos de Dios. Y en ese llamado al arrepentimiento también hay una promesa, la cual Joel nos recuerda, que Dios es lento para la ira y rápido en amor y misericordia para perdonarnos. En vista a esta promesa que Dios nos da a través de este texto bíblico que escuchamos, vamos a cantar la canción Renuévame. Vamos a elevar nuestro clamor de que el Señor tenga misericordia y tenga piedad de nosotros y que renueve nuestro corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Salmo 65, 2 al 4. Porque tú respondes a nuestras oraciones, todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo. La palabra de Dios también nos recuerda esta hermosa promesa, que Dios siempre está con su oído atento a lo que nosotros le hablamos. Y también, así como el pecado ha estado en nosotros, Dios nos perdona. Y lo ha hecho a través de su Hijo Jesús, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte, y alguien tenía que morir. Y ese fue Cristo, el que derramó su sangre en la cruz, y al tercer día también resucitó. Y Jesús dijo que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Por eso quería compartirte estas palabras de consuelo, estas palabras de gozo, que no te las estoy diciendo yo, sino que Dios mismo te la transmite a través de su palabra. Por eso los invité antes del culto a que tengan la Biblia en sus manos, a que puedan abrirla y puedan buscar estos textos bíblicos, para que puedan comprender que es Dios el que te está hablando a vos. Y entonces, como Dios escuchó tu clamor de renuévame, Señor Jesús, dame un nuevo corazón, te invito a tener la certeza, te invito a tener fe en Cristo Jesús y saber que en este mismo momento Dios perdona todos tus pecados, porque has tenido fe en su Hijo Jesucristo. Y ahora también el salmista nos dice, nuestra vida es nueva, ya tenemos un nuevo corazón, una nueva vida, y por eso dice, regocíjense, alégrense, e inclusive el salmista dice, en el templo, en la casa del Señor. Así que los invito a que juntos nos regocijemos en la casa de Dios, cantando la canción que tenemos, preparándonos para escuchar la palabra de Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, en ella para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las
promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Te invito a abrir la Biblia, a que busques el texto que aparece ahí en pantalla y a que nos acompañes en la lectura. Salmo 66. Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré a tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Vamos a proclamar el Evangelio a través del Aleluya. Ale, 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 aleluya, ale, 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 aleluya, ale, 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 aleluya, 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 ale, 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 aleluya, ale, ale, ale. A buscar el Evangelio y que nos acompañes con la lectura. San Juan 14, versículos 15 al 21. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando escuchamos la palabra del Señor, ella misma nos dice que nace y crece la fe en nosotros, porque la fe viene por el oír. Y cuando hay fe en nosotros, el apóstol Pablo también nos recuerda que no podemos callar. Dice, el que creyere y el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, que es el Salvador, eso es lo que brota. Por eso te invito a recordar lo que pasó entre Jesús y Pedro, y también a que luego confesemos la fe que hay en nosotros. Jesús les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Marcos 8:29. Jesús nos pregunta: ¿y quién dice que soy? Así que te invito a que confesemos nuestra fe a través de las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Te invito a que escuches la palabra que encontramos en Hechos, capítulo 17, también a que la busques en la Biblia. Capítulo 17 de Hechos, versículos 16 al 31, y dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos, y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban: ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían: es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron: ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy peligrosos, porque al pasar y observar sus muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir.
a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata, o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Esta es palabra de Dios. Texto interesante que el apóstol, leerlo y reflexionar, pensaba que Pablo estaba viviendo nuestros tiempos. No es tanto lo que Pablo veía en Atenas ahí, sino que parece que también es donde nosotros nos movemos. Pablo está describiendo una sociedad, en nuestro contexto, argentina. Suene chocante, pero en primer lugar dice, Pablo estaba en Atenas, ¿sí?, a sus compañeros de misión, prédica, y dice que su espíritu se enardeció al ver que en la ciudad estaba entregada a la idolatría. La idolatría de por sí ya es el pecado más grave, más grosero. ¿Por qué? Porque el gran mandamiento que Dios nos dio en el Antiguo Testamento a Israel, y luego Jesús vino y también se lo recordó a Satanás y también se lo recordó a sus discípulos, es: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También, con otras palabras, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces Pablo vio Atenas y vio la idolatría que había ahí. Vio la cantidad de dioses, estatuas, creencias. Recordemos que en Atenas nacieron los grandes filósofos, así que era una ciudad donde se filosofaba mucho. Y dice que su corazón se enardeció. Yo pregunto, ¿en qué contexto nos movemos nosotros hoy aquí en Argentina? Como pastor, y te pregunto a vos como cristiano, cuando caminás por la ciudad, cuando vas viendo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué es lo que vemos en nuestra Argentina? Lo achico un poco más, ¿qué es lo que vemos en nuestro Buenos Aires? Lo achico aún más, ¿qué es lo que vemos en nuestro partido de Tigre? Y podemos salir a caminar por las calles y yo creo que va a pasar lo mismo que le pasó a Pablo. Vamos a ver una ciudad entregada a la idolatría. Vamos a encontrar el Gauchito Gil, vamos a encontrar a la difunta Correa, vamos a encontrar a las vírgenes y sus estatuas, vamos a encontrar a Maradona, a Messi, vamos a encontrar la plata misma y también vamos a encontrar la filosofía misma que vio Pablo. Personas hablando, pero no desde la verdad que es Jesús, sino hablando con sus verdades.
hablando las verdades en Cristo. Y podemos salir y ver mucha idolatría. El fútbol mismo, o un deporte, digo. Idolatría, vuelvo a repetir, es todo aquello que nos aleja de Dios, o es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Cuando tenemos la oportunidad de estar con Dios en familia, o quizás de estar con Dios en intimidad, o de realizar una tarea con Dios, pero nosotros decidimos hacer otra cosa, otra actividad, enaltecer con palabras a otra persona. Idolatría es quitarle el lugar que les corresponde a Dios. Y tenemos que saber que el primer lugar es, en nuestra vida, de Dios. Hasta Jesús mismo dijo, ni siquiera nuestros papás, ni siquiera nuestras madres, nuestros hermanos, ni siquiera la familia y los amigos. Jesús mismo dijo, el que tiene que estar en primer lugar es Dios. Y el corazón de Pablo, a ver esa idolatría, dice que se enardeció. Por eso dejo esta pregunta para reflexionar, ¿sí? Hasta me la hago a mí mismo. Cuando salimos al barrio, ¿no?, donde vivimos, cuando vemos estas situaciones de idolatría, donde elegimos, por ejemplo, el deporte antes que compartir un tiempo con Dios, cuando elegimos juntarnos con malas amistades en vez de reunirnos con nuestros hermanos en la fe, cuando tomamos el tiempo para ver películas donde hay imágenes obscenas en vez de tomarnos el tiempo para ver predicaciones, para ver películas cristianas o películas que nos edifiquen. Cuando vemos todo eso, yo te pregunto a vos y me pregunto a mí mismo, ¿se enardece nuestro corazón como el de Pablo? ¿Se pone así como loco porque no podemos tolerar la idolatría? Esta es una pregunta para que reflexionemos en nuestro tiempo. Y dice que a causa de ese enardecimiento, Pablo estaba en la sinagoga y discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban de qué habla este parlachín y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Tremendo. Pablo se la pasaba discutiendo, sea en un contexto religioso, con los judíos en la sinagoga, pero también nos dice que Pablo discutía con los epicúreos, con aquellos filósofos de la sociedad. Pero donde iba Pablo se la pasaba discutiendo, porque no podía tolerar la idolatría, no la podía tolerar. Y me gusta cómo los del mundo, cómo los filósofos describen al Dios que predicaba Pablo. Fíjense cómo dicen ellos. Si tenés la Biblia ahí en el versículo 18, hacia el final. Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Eso es lo que anunció Jesús a sus discípulos cuando los envió. En este mundo, Dios en el cual nosotros creemos es un Dios extranjero. Eso es increíble, tenemos que saberlo, que el Dios en el que creemos nosotros no es el Dios de este mundo. Para la gente de allá afuera, el Dios en el cual creemos y vamos a proclamar como hacía Pablo, es un Dios raro. Es un Dios nuevo y extraño a los dioses que ya tiene la gente. La gente ya tiene su propio Dios, ¿sí? El ateo dice que no cree en ningún Dios. Toda persona en algo cree, toda persona. ¿Por qué digo esto? Porque también uno puede creer en sí mismo.
uno mismo se puede volver su propio Dios, sus fuerzas, creer que está al alcance de todo, creer que puede tener dominio sobre todo, creer que tiene el trabajo asegurado y que no le va a pasar nada, que tiene salud y no le va a pasar nada, que él se hace valer por sus propios medios. Eso es ser el propio Dios de uno, es ser egoísta, es ser orgulloso. Pero a la hora, entonces te digo que nosotros salgamos a la sociedad con la misión de Mateo 28, vayan al mundo hasta el último rincón y hagan discípulos. Tenemos que saber que cuando vayamos a predicar de Cristo, nosotros le estamos llevando para ellos, para el mundo, un Dios extraño. Para vos y para mí es un Dios muy conocido. ¿Por qué? Porque lo escuchamos a través de su palabra, porque oramos con Él, porque también lo escucho a través de la predicación, porque también lo escucho con mi familia, con mis hermanos en la fe. Entonces yo, como escucho a Dios, yo lo voy conociendo. Pero cuando yo voy a hablar de Dios, de este Dios que vos y yo conocemos afuera, tenemos que saber que para esa gente este Dios es extraño. Y los dioses que para vos y para mí son extraños, son el Dios conocido de ellos. Así como nosotros le adoramos al Dios Trino, ellos con su fe y con esa fe ferviente propia de ellos, adoran a estos dioses. Que después Pablo va a decir que el Dios en el cual nosotros creemos no es de oro, o sea, no puede ser encapsulado en templos. El Dios en el cual nosotros creemos no se manifiesta en oro o plata, en piedra o esculturas artísticas. Y fíjate que los dioses del mundo justamente se manifiestan en eso. El Gauchito Gil, todo su santuario, y podemos ver muchos en diferentes partes. La casita roja con las velas y todo ahí. Podemos ver también, por eso digo la idolatría en un deporte, por ejemplo Maradona o Messi, ¿no? Todos comprando camiseta y todos hablando de ellos, ocupando el primer lugar. Podemos ver también la idolatría en esto de las vírgenes, que muchas veces entramos en las casas y vemos, ¿no?, la estatua de la Virgen y velitas ahí, fotos al lado, como que ahí está Dios. Y acá Pablo les hablaba de este Dios que para ellos es extranjero. Y el texto dice, les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Tres cosas acá. Evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas. O sea, Pablo le estaba llevando noticias nuevas. Pablo le estaba llevando noticias nuevas, ¿sí? Grabate esa palabra, nuevas, a estas personas. Por tanto, el oído de esas personas estaban escuchando algo que no conocían, que era nuevo. Esas buenas noticias, ¿de quién eran? De Jesús. Entonces, cuando leemos los evangelios podemos saber que Pablo, ¿qué les predicó a ellos? La vida de Jesús. Les predicó cómo este niño nació en un humilde pesebre. Les enseñó Pablo cómo este humilde niño nacido en un pesebre era el rey de los judíos, rey de Israel, rey del mundo. Les contó cómo fue creciendo y cuando cumplió los 30 años les habrá contado ese momento en que fue bautizado y se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo y Dios declaró que Jesús es el Hijo de Dios. También les habrá contado ese momento cuando Jesús en la sinagoga abrió el rollo de Isaías y leyó esa profecía cumplida en él. Le habrá contado cada milagro que Jesús hizo en las personas, hasta inclusive su muerte. Y estoy seguro que les habrá contado que cuando Jesús murió tembló la tierra, como dicen los evangelios, y se levantaron los muertos de la tumba, porque así lo dice la palabra de Dios, no te lo estoy inventando yo. Y me gusta porque ahí en la palabra Jesús comprende toda esta vida y acá el texto hace un especial énfasis, dice, y de la resurrección. ¿Por qué el texto bíblico separa la palabra resurrección de Jesús? ¿Por
qué acá Pablo nos menciona algo como un poco despegado del Evangelio de Jesús? Y te lo voy a decir por qué. Porque esta es la noticia nueva para todo el mundo. Otra vez te lo repito, esta es la noticia nueva para los que están allá afuera. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque todos creen en sus dioses, ¿sí? En el que... Ahora, preguntémosle si creen en la vida eterna. Preguntémosle si ese Dios al cual adoran, a esa estatua, al Gauchito Gil, a lo que sea, pregúntenle si le piden para que después de esta vida tengan vida eterna. Desde mi conocimiento, que no es vasto, tengo entendido que cuando oran a sus dioses le piden por algo temporal. Nosotros también lo hacemos con nuestro Dios, pero digo, ellos se enfocan en pedir prosperidad aquí en la tierra, pedir salud, sanación. Pero ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay? Bueno, eso es lo nuevo que traía Pablo, la resurrección. Y ¿sabes qué? Esa noticia nueva que Pablo le llevó a los atenienses, la tenés vos y la tengo yo. Porque creemos en Cristo y está aquí, como dice Pablo, tenemos un gran tesoro en nosotros. Pero no de oro, tenemos acá en el corazón, acá en la mente, acá en los labios. Tenemos un gran tesoro que se llama el Evangelio de Cristo y su resurrección. Ante la muerte, ¿cuántas personas pierden las esperanzas? ¿Cuántas personas cuando pierden un ser querido toman la decisión de suicidarse? ¿Y cuántas personas cuando pierden a un ser querido entran en la depresión y no pueden salir más? Porque no tienen esa esperanza, porque no tienen a ese Salvador. Y por eso le doy gracias a Dios todos los días de poder conocerlo, de poder tener esperanza en Él. Porque aún en los valles oscuros, como dice el Salmo 23, en los momentos más difíciles de la vida, nosotros podemos ver a la cruz de Cristo y podemos saber que Dios está ahí y que Él nos perdona y que también podemos ver a esa tumba vacía y saber que Jesús resucitó y que su resurrección es nuestra porque lo dice el apóstol Pablo en su palabra, fue dada en el bautismo. En el bautismo fuimos unidos con Cristo en su muerte y también en su resurrección. Entonces quiero decirte que vos y yo tenemos una noticia nueva para el mundo. ¿Cuál es el problema? Que el diablo, que el pecado, que nuestra propia carne, nuestro viejo hombre, nos juega una mala pasada muchas veces. ¿Cuál es? Que nos hace creer que nosotros ya conocemos la Biblia. Nos hace creer que nosotros ya conocemos todo de Dios. Por eso ya no me siento a leer la Biblia. Total, yo ya lo conozco a Dios. Con ir al culto los domingos, con eso me alcanza. ¿Para qué necesito en mi casa sentarme a leer la Biblia? Y con el pastor que predica los domingos, yo lo reconozco a Dios. Mentira. No lo conocemos nada con esa actitud. Necesitamos todos los días estar bañados, empapados de Dios a través de esa hermosa palabra que Él nos da. No podemos decir que ya lo sabemos todo, porque va a tener ese efecto de que creemos que sabemos todo y no podemos vivir ese perdón, ese evangelio, y por tanto nuestro corazón no se va a enardecer como el de Pablo, ni vamos a tener ese impulso de ir al mundo a enseñarles a las personas algo que no saben. Por eso cuando un miembro en la congregación dice, pastor, yo no sé en qué puedo ayudar, yo no sé hacer nada, no sé en qué puedo ayudar. Desde el momento que escuchamos la palabra de Dios,
desde el momento que esa palabra transforma nuestra vida, justamente lo que cada hijo de Dios puede hacer y va a hacer porque le va a brotar de su corazón es ir y contar al mundo esta nueva noticia. Lo más lindo es que cada culto que venimos, siempre esta palabra de Dios es nueva para nosotros. Eso es lo que a mí me gusta del Evangelio, que es algo fresco. ¿Vieron como el agua fresca en el verano? Como el arroyo de agua fresca para los que fueron a Córdoba, cuando uno mete los pies. Esa frescura es la que nos da el Evangelio todos los días. Porque reconocemos que nosotros somos pecadores y que muchas veces hemos sacado a Dios del primer lugar, lo hemos desplazado. Y en esa palabra, como escuchamos hoy, Dios nos invita a volvernos, a arrepentirnos, a pedirle perdón porque Él está dispuesto a perdonarte en Cristo Jesús. Entonces no se trata solo de conocer desde acá, desde la razón, desde la mente, la historia de Jesús, ¿no? La vida. No se trata de conocerla acá, sino se trata de vivirla, de acá, del corazón, de vivir ese perdón en Cristo Jesús y de vivir esta resurrección, esta esperanza. Y eso, cuando lo hablamos en el mundo, es nuevo. Y Jesús mismo advirtió a sus discípulos, le dijo, los voy a mandar como corderos en medio de lobos. A Dios, Jesús le oró, Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que estén ahí, pero que los protejas. El apóstol Pablo también me gusta cuando habla que nosotros somos embajadores de Cristo. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos y somos embajadores de Cristo. Entonces tenemos que saber y estar siempre preparados y prontos para hablar de Cristo, de esta resurrección, y saber que nos van a preguntar más, porque en el versículo 19 dice, entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Ahí en la imagen ustedes pueden ver a Pablo predicando en el Areópago. Y me gusta cómo la gente dice, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que habla? No sé si les ha pasado, pero cuando hablamos de Jesús, de cómo Él obró en nuestra vida, o sea, damos un testimonio de nuestra propia vida, cómo Dios obró, obviamente no va a convencer a todos, De hecho, Pablo aquí tuvo algunos que se burlaron de él, que no está hablando pavadas. Pero hay otros, quiero decirte, que están interesados en escuchar lo que vos tenés para contarles de Cristo. Porque como dice aquí, nos gustaría saber qué significa todo esto. ¿Sabes cuántas personas hay afuera que están? Me gustaría saber de ese evangelio de Jesús. Me gustaría saber eso de la resurrección. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la resurrección? Que uno muere aquí y después hay vida eterna, que en ese lugar ya no hay llanto y dolor. ¿Cómo es eso? Quiero saber. Y si ellos quieren saber, no les va a caer una Biblia del cielo adelante de ellos y lo van a leer. Justamente Dios escogió a su iglesia, a sus hijos, al cuerpo de Cristo, para que sean sus labios, para que sus hijos le expliquen al mundo, porque Dios para ellos es un Dios extraño, que nosotros, sus hijos, les expliquemos al mundo quién es Dios. Y para que ese Dios extraño se vuelva un Dios conocido. Me encanta la historia de Ruth, porque para Ruth Dios era un Dios extraño.
ella veía a su suegra que creía en el Dios, pero Ruth era moabita, tenía sus propios dioses. Pero me imagino todos esos años escuchando a su suegra orar, escuchando a su suegra meditar, hablar de las promesas del Mesías. ¿Y qué pasó cuando la suegra se quería ir? Ruth le dijo algo impactante. Tu Dios ahora es mi Dios. Tremendo. Tu Dios ahora es mi Dios. El Dios que era extranjero se volvió el Dios conocido. Tenemos que saber que la familia del Redentor aquí, nosotros nos sentimos torcuatenses porque estamos en una casa, ubicados, ahí donde estás viviendo, pero nuestra esencia, nuestra identidad es ser cristianos. Entonces tenemos que saber que somos extranjeros. Nos guste o no, somos extranjeros y nos van a ver raro. Pero que eso no nos lleve a encerrarnos, que eso no nos lleve a tener miedo, que no nos lleve a tener vergüenza y a quedarnos callados, sino justamente como hacía Pablo, veía la ciudad, veía la idolatría, se enardecía su corazón, entonces se ponía a discutir con todos, y esa discusión se trataba de ¿qué? De predicar el evangelio y la resurrección. Pablo nos está dando una estrategia misionera. Yo, cuando me llamaron como pastor, justo mañana se va a cumplir un año, a mí me dijeron, nosotros somos una congregación, o queremos ser una congregación misionera. Me lo definieron así, queremos ser una congregación misionera. Hemos trabajado mucho durante este año. Es increíble la cantidad de cosas que hicimos y le damos gracias a Dios. Y sé que Dios no es un Dios de casualidades ni de suerte. Su palabra llega en el momento justo. Un año es un tiempo en donde el pastor se toma ese tiempo de conocer a la congregación y la congregación de conocer al pastor con el cual trabaja. Y una vez que se conocen, planifican y empiezan a trabajar. Por eso no me sorprende y no me suena a casualidad, sino que Dios tenía estas palabras justas para nosotros hoy. Quiero decirte que hoy es el tiempo en que Dios nos está llamando a través de esta palabra a predicar el evangelio allá afuera. Hoy es el tiempo en que Dios me está llamando a mí como pastor y te está llamando a vos como hijo de Dios a que compartamos esta nueva noticia, porque allá afuera no la conocen. Ese evangelio refrescante tiene que fluir como río y tiene que ir a refrescar las vidas de quienes te rodean. Por eso te invito a, como Pablo, a que compartas el evangelio con tus palabras, sencillamente, tu propio testimonio de vida, cómo vivís en Cristo. Si un compañero del trabajo, un amigo, te cuenta un problema, compartile cómo en ese problema Dios puede acompañarlo. Quizás en el grupo de amigos no queremos hablar de Dios porque vamos a sufrir burlas. Y bueno, pero después, aparte, ahí en privado con él, hablale de Dios. Compartile ese evangelio refrescante, como lo hizo Pablo con este pueblo que era idólatra. Y lo interesante de los atenienses es que no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Yo les dije que este texto era contemporáneo a nosotros, o sea, es como que Pablo esté caminando aquí por la ciudad, con la gente, viendo la idolatría que hay. Y acá dice que a la gente le interesaba escuchar cosas nuevas. Y yo creo que eso también pasa hoy en día con nosotros. La gente quiere escuchar cosas nuevas. Y por eso la gente se la pasa buscando en todos lados.
Y qué interesante que cuando nosotros buscamos una cosa y ya la conocemos, eso se torna obsoleto, o sea, ya no sirve. ¿Qué quiero? Algo nuevo. Y cuando ya terminé de conocer eso, algo nuevo, entre comillas, lo dejo y busco algo nuevo. Es la sociedad de hoy en día y se ven muchas personas cuando, digo entre comillas, buscan a Dios. Y lo buscan a Dios en un lugar y creen que lo encontraron, pero cuando ya se vuelve conocido, se van a otro lado y buscan a Dios, ya lo conozco y voy a otro lado. Y otra vez, como dije hoy, es el diablo y es nuestra propia carne con la misma palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces esta palabra, que yo la defino como evangelio nueva, buena, me encanta definirlo así, algo que es nuevo y bueno, se vuelve común. Algo que es nuevo y bueno todos los días, se vuelve algo obsoleto para mí. Ya no me sirve. Porque acá la conciencia pecaminosa me lleva a creer que yo ya la conozco. Y como ya la conozco, necesito algo nuevo. Y eso, ¿saben qué es lo que sucede? Es justamente cuando Dios se vuelve algo, o mejor dicho, nada. Y por eso es importante siempre rever por qué vamos a la iglesia. ¿Cuánta gente vino por tradición, por los papás que lo traían? Y después con el tiempo dejó de venir. ¿Qué pasó con esa fe? ¿Qué pasó con ese Dios en el cual creían? Se volvió común, ya no era algo nuevo. Entonces, ¿dónde fueron a buscar cosas nuevas? Al mundo. ¿Y saben qué es lo loco? Que el mundo siempre está dando cosas nuevas. Sale un celular, a la semana ya hay uno nuevo, mejor. Una tele, al mes ya hay uno nuevo, mejor. Y así con cualquier cosa, en la tecnología se ve mucho esto de las cosas nuevas constantemente. Compras algo y ya queda obsoleto al poco tiempo. Y también de la sabiduría, muchos, hoy el gran buscador no es el diccionario, sino que es la internet, el Google. Y hasta se vuelve también las redes sociales. Esa es nuestra fuente donde buscamos cosas nuevas. ¿O acaso me van a mentir que uno no entra y dice a ver qué meme nuevo hay hoy? ¿Acaso uno no entra a buscar noticias nuevas? Pero no nos sacian el alma. Siempre queremos más de esas cosas. Lo único que nos sacia es el amor de Dios. Lo único que nos va a llenar es esta buena nueva de su amor y de su perdón y esta resurrección. Porque cuando lo escuchen será extraño, pero cuando lo sepan gracias al Espíritu, cuando puedan ver y vivir la resurrección de Cristo, te puedo asegurar que nos vamos a sentir, y esas personas se van a sentir llenas. Evangelio, Jesús, resurrección. Todo es lo que llena nuestra vida. Entonces, cuando Pablo es llevado al Areópago, como vemos en la imagen, él empieza a predicar. Entonces, las palabras que Pablo predica son palabras que nosotros hoy podemos compartir. Dice: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos. Y nosotros podemos observar que en nuestro contexto la gente es muy religiosa. Tiene sus cábalas. Lo podemos ver. Porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, los atenienses eran tan religiosos y tan idólatras que hasta tenían
un monumento que decía al Dios no conocido. Si había que inventar un Dios más, era el Dios no conocido. Y Pablo toma esa frase que él vio, al Dios no conocido, y dice, pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Un Dios que no conocen es el Dios que yo sí conozco. El Dios que el mundo no conoce es el Dios que vos conoces. Y por eso Pablo viene a predicarle de este Dios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos humanas. Pablo estaba hablando de la creación, estaba hablando de Génesis 1, estaba simplemente proclamando que el Dios en el cual creemos nosotros es el Dios que creó el cielo y la tierra, y es el dueño, el Señor de cielo y tierra. Fíjense con estas palabras sencillas, cuando nos preguntan, ¿no?, en la calle, ¿y ustedes en quién creen? Cuando nos preguntan, ¿en qué Dios creen ustedes? Fíjate qué sencillo poder responder, yo creo en el Dios que hizo el mundo. Yo creo en el Dios, Señor del cielo y de la tierra. Y también creo que el Dios en el cual yo vivo no está en templos hechos por manos humanas. Hicimos una casa de Dios, estamos planificando una nueva casa de Dios, pero no significa que Dios se quede ahí en esas 4 paredes. No es el templo y Dios adentro, sino que es el templo y Dios por afuera, llenando el templo como lo hizo con el tabernáculo. Y Pablo también dice a los atenienses, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. ¿Cuál era el problema de los dioses en Atenas y hoy en día? Que a los dioses se le dan sacrificios. Las personas sirven a los dioses, de hecho prometen, te prometo hacer esto, te doy esto para que vos a cambio me ayudes. Cuántas procesiones, cuántas promesas en vano, cuando Pablo aquí habla que creemos en un Dios que no necesita que le sirvamos, sino que Dios viene a servir a nuestras vidas. Y eso es lo que pasa en el culto. Eso es lo que pasa cada vez que leemos la palabra de Dios y la compartimos con alguien. Es Dios sirviéndonos a través de su palabra. Porque a Él no le hace falta nada. Él lo tiene todo. Y volviendo a la creación, Pablo le dice a los atenienses, el Dios en el cual yo creo es el que da vida. Yo creo en el Dios que da vida. No creo en la evolución. Yo creo que Dios es el dador de vida y aliento a todos y a todo. Por eso también dice, de un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. O sea, Dios también es el que te creó a vos, el que me creó a mí, y es el que ha prefijado los tiempos precisos y sus límites para vivir. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya tenía escrito en el libro de la vida todo lo que nos va a suceder. Fíjense cómo Pablo va presentando a Dios, ¿sí? Tengámoslo en cuenta cuando nos toque a nosotros presentar a Dios. A fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas, pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Dios ¿puede ser visto en la creación? Sí, por supuesto. Uno puede ver la creación y decir, yo creo que hay un Dios atrás de todo esto que formó. Por eso dice, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo a tientas. A tientas es cuando estamos así con los ojos cerrados o en medio de la oscuridad en la pieza, vamos caminando ahí con cuidado a tientas. Y Dios puede ser buscado a tientas. Pero me gusta esto que dice Pablo, Él no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo estaba predicando, recuerden, a un contexto idólatra, a un pueblo
caído en vanidad. Y Pablo les dice, Dios está cerca de cada uno de nosotros. O sea que Dios está cerca de los que en Él creen, pero también Dios está cerca de los del mundo. ¿Qué pasa? Que vos y yo podemos verlo a Cristo, porque tenemos el Espíritu. Pero los que están allá afuera saben que hay un Dios, pero lo están buscando a tientas. Y todavía no conocen al Dios que se manifestó en Cristo Jesús. Los fariseos creían en Dios, pero cuando llegó Jesús, ¿qué pasó? No lo reconocieron. Hay muchas religiones que pueden hablar de Dios, pero pocas son las que creen en Cristo Jesús, en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso tenemos esta misión como la de Pablo de compartir el Evangelio al mundo, porque lo están buscando a tientas. Eso tenemos que saber, lo están buscando. La gente busca siempre cosas nuevas. No es que las familias que están allá afuera están sentadas cómodas en su hogar como si ya todo lo tuvieran. No, están constantemente buscando porque necesitan llenar su vida. Y están buscando en tantas cosas una y otra vez. Nosotros tenemos ese evangelio que llena. Por eso hay que ir al mundo, a los que están buscando a Dios a tientas, y llevarles el evangelio como lo hizo Pablo y mostrarle dónde está Dios realmente. Y saber esto, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata, o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Tremendo, Dios no procede de la imaginación humana y no procede de estatua. Dios divino nos escogió como su pueblo y Él se manifiesta en su Hijo Jesús, en la palabra de vida, que es compartida y es vivida entre los hermanos en la fe. Y Dios también se manifiesta ahí en la mesa íntima, en la comunión de la Santa Cena, y se manifiesta también ahí en el bautismo de las aguas con su palabra. Y por supuesto que esta palabra predicada, y cuando la leemos cada día en familia, Dios está ahí. Como dice la canción, Dios está aquí. No en esculturas, sino en esta palabra predicada. Y terminando Pablo su discurso, dice, Dios que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. El mensaje en los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuál era? Arrepiéntanse. Hoy lo vimos en Joel. Cuando vino Juan, el profeta, ¿cuál fue su mensaje? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Cuando vino Jesús, ¿cuál fue su mensaje? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Jesús resucitó, ascendió a los cielos. ¿Cuál fue el mensaje que siguió en los apóstoles? Acá lo vemos con Pablo. Dios quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Entonces, ¿cuál va a ser el mensaje que como iglesia vamos a seguir predicando día a día, allá afuera? Que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Así como vos y yo nos volvimos hoy a Dios, tenemos que salir y predicar que los que están lejos de Dios, que los que están de espaldas a Dios, se arrepientan y vuelvan a Dios. La pregunta es, ¿por qué tenemos que hacerlo? Y Pablo mismo dice, porque Él, o sea Dios, ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió, o sea Jesús, y que resucitó de los muertos, otra vez hablando de resurrección, juzgará al mundo con justicia. Tremendo el sermón de Pablo. Habló desde el Dios creador, pasó a hablar del Dios que se manifiesta en Cristo Jesús y terminó hablando de la resurrección y encima de el juicio final. Sermón completo de Pablo, una predicación
de Génesis hasta Apocalipsis, en tan pocas palabras. Por eso digo que este texto nos ayuda mucho en una estrategia misionera, en una estrategia de cómo presentar a Dios de una manera breve, mostrando al Dios que nos creó, al Dios que nos perdonó en Cristo Jesús, al Dios que nos va a resucitar en Cristo Jesús y al Dios del juicio final. Y a eso también es nuevo. ¿Qué es eso del juicio final? Así es como Pablo presentó a Cristo a los atenienses. Y así es como nosotros hoy tenemos que presentar a Cristo en nuestro contexto, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en la escuela con los amigos, compañeros del trabajo, los chicos, los jóvenes, en las universidades. Nosotros como iglesia tenemos que salir a las plazas, a hospitales, a comedores, salir a compartir este evangelio que nosotros hoy vivimos. Porque el corazón nos enardece como Pablo. No estaba incluido en el texto, pero quiero que comprendas cómo terminó la predicación de Pablo. Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaban Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros más. Cuando prediquemos, queridos hermanos, cuando anunciemos el mensaje de Dios, tenemos que saber que puede haber burla, que puede haber algunos que nos digan: más adelante seguiremos escuchando lo que tenés para decirnos, y que va a haber otros que van a creer en lo que cuentes. Si creen en lo que contamos, nos regocijamos, nos alegramos. Si nos dicen: más adelante voy a escuchar lo que tengas para decir, bueno, es como que nos dejan ahí la puerta media abierta. Ahora, cuando se burlen de nosotros, que eso no nos inhiba a seguir compartiendo el mensaje de Cristo. Que los que se burlen de nosotros no nos impida a seguir anunciando el mensaje de Cristo a las demás personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque hay muchos, muchísimos que necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Por eso pido a Dios y oro para que mueva nuestros corazones y nos dé este corazón de Pablo. Que este corazón de Pablo lo ponga en el tuyo y lo ponga en el mío, para que podamos en el caminar en la ciudad, como Pablo caminó en Atenas, cuando nosotros caminemos, vayamos al almacén, viajemos en colectivo al trabajo, visitemos amigos, podamos ver su cultura, podamos ver en qué dioses ellos creen. Y una vez que caminamos y andamos, hacer como Pablo, empezar a predicar a Cristo. Empezar a predicar de este Cristo que resucitó de los muertos y que nos levantará en el día del juicio final. Y como le dijo a los discípulos: a las ovejas que están a mi derecha les voy a decir: ustedes entren al reino de mi Padre Celestial. Que la gracia de Dios, su amor, su poder nos acompañe, y mañana que cumplimos un año tanto congregación como pastor, utilicemos este día para dar gracias por lo que vivimos, pero sobre todo para volvernos a Dios y para alimentar nuestros corazones, para de aquí en adelante tener esas ganas, esa alegría y ese gozo de compartir su evangelio con cada persona que se nos cruce. Que así sea. Amén.
Hebreos 10, versículos 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dios, a modo, o mejor dicho, como ofrenda, dio a su Hijo Cristo. La vida de Cristo fue esa ofrenda que fue entregada a Dios para darnos vida a nosotros. Por eso nosotros nos tomamos este momento para ofrendar a Dios dándole gracias por esa gran ofrenda que hizo Cristo Jesús en la cruz. Porque esa ofrenda nos dio vida. Y por eso vamos a tomarnos este tiempo para cantar la canción Como Cristo nos amó, también para apartar nuestras ofrendas. Y antes del culto compartimos un video que luego lo vamos a compartir terminado el culto, pero quiero invitarte también a que si tenés alimentos, si tenés ropa, elementos de higiene personal, elementos de limpieza, que armamos un grupo de misericordia en el cual vamos a ayudar a los necesitados. Entonces estamos invitando a ofrendar esto también. ¿Sí? Todos estos elementos que podamos ofrendar son para la ayuda al prójimo. Luego en el video van a ver con más detalle, pero te quiero invitar que en este momento tenemos esa ofrenda en dinero para apartar a Dios, pero también te invito a todo lo que tengas y puedas ayudar al prójimo, que lo apartes también para compartirlo con nosotros. Si tenés estos elementos que mencioné para donar, por favor comunícate conmigo o con el Facebook de la congregación por privado o con con Ignacio Silvestri, presidente de la congregación, y comentanos que tenés elementos para donar y ahí arreglamos cómo buscarlos o traerlos para aquí. Bien, vamos a cantar Como Cristo nos amó. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer.
sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo era un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Quiero compartir con vos las palabras del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24, donde dice: uno de los que estaba sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo: dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados: vengan que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, por favor discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, por favor discúlpame. Y otro más dijo: acabo de casarme, así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo: ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste hacer y todavía hay lugar. El Señor dijo al siervo: ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará de mi mesa. Dios te invita a participar de su mesa, de la mesa en intimidad con nuestro Señor Jesucristo, porque Él la preparó con mucho amor, y no solo que la preparó, sino que también nos mandó su invitación. Tenés la invitación de Dios a participar de su mesa. La pregunta que dejo para reflexionar es: ¿cómo respondemos a esa invitación? ¿Respondemos como los 3 primeros, poniendo siempre excusas y no poder ir a la fiesta del Señor en su casa, en el culto? ¿O vamos a ser como los otros necesitados de Dios que fueron y Dios dijo: yo quiero que mi casa sea llena, quiero que mi casa esté llena? Quiero decirte que Dios quiere que vos estés en su casa, y no solo ahí, sino también sentado en su mesa, disfrutando del cuerpo y sangre de Cristo. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio paz y libertad. Pero al fin resucitó por la fuerza del amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión.
Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Dios en su palabra nos invita a orar en todo tiempo y a orar por todos los creyentes en todas partes del mundo. Los invito a que tengamos nuestra oración de la iglesia, en la cual vamos a pedir nuevamente por Rubén, por sus hijos y por todos los amigos y seres queridos del Besia, que nos fortalezca en estos tiempos difíciles. Como dice la palabra de Dios, vamos a pedir por todos los creyentes en el mundo y vamos a pedir por nuestra iglesia, que a pesar de los tiempos que estamos viviendo, sigamos con ese ímpetu, con esas ganas de compartir el Evangelio y de ayudar al prójimo. No sé si hay peticiones, no hay, así que los invito a juntar sus manos, a inclinar sus cabezas y que oremos a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este culto en el cual vienes a nuestra vida trayéndonos tu palabra. Estamos cada día conociendo más de ti. Por eso te queremos pedir que pongas en nuestro corazón y en nuestra mente ese deseo y ese anhelo de todos los días querer leer tu palabra y conocerte más. Que el pecado, que nuestro orgullo, que nuestro egoísmo no nos lleven a creer que ya sabemos todo de vos, que no necesitamos más leer la palabra, que no necesitamos más orar, que solo lo vamos a hacer cuando haga falta, sino que esto sea una necesidad diaria, que esto sea un hambre y una sed diario, que todos los días al levantarme y al acostarme tengamos ese anhelo de querer agarrar tu palabra, leerla, meditar en familia y ser llenos del amor de Cristo. Te quiero pedir también por todos los creyentes en el mundo que nos mantengas firmes en la fe que nos has dado a través de tu santo bautismo, y sabemos que esa fe se alimenta a través de tu palabra. Por eso te pedimos por predicadores, te pedimos por pastores, te pedimos por misioneros, te pedimos por visitadores en las congregaciones, te pedimos por los jóvenes, por las damas y por los caballeros, para que desde el lugar en donde están, con sencillez puedan compartir a Cristo. Queremos pedirte que nos des ese corazón de Pablo, un corazón enardecido, que muevas nuestros pies para que caminemos en la sociedad en la que nos encontramos, que nos des ojos, nos des vista, los abras para que podamos ver cómo está el mundo y poder ver también que necesitan de ti. Y te queremos pedir que abras nuestros labios para que sin temor alguno podamos proclamar el Evangelio de Jesús y su resurrección, que podamos proclamar estas buenas nuevas para el mundo. Queremos pedirte también que este mensaje de la resurrección, que es lo que nos caracteriza como hijos tuyos, sea el sustento y fortalecimiento en este tiempo para Rubén, para sus hijos, para todos los seres queridos y amigos del Besia, que podamos seguir caminando en este tiempo de duelo, en este tiempo de valle de oscuridad, pero sabiendo que tú, el buen pastor, estás ahí con tu vara y con tu cayado, infundiéndonos aliento, y estás aderezando mesas adelante nuestro, para que nosotros podamos descansar en los pastos verdes de ti, Señor. Cuán hermosa es tu palabra, cuán lindo y precioso es poder ser hijos tuyos. Te damos gracias por este año en el cual nos has acompañado. Personalmente te doy gracias como pastor por haberme puesto en este pueblo a cargo de estas ovejas. Te pido perdón por las veces que no cumplí con tu santa voluntad, con lo que me pediste, pero así también me regocijo porque mis ojos han visto muchísimas grandes obras que tú has hecho a través de mí y de cada oveja tuya en esta congregación. Fuimos muy bendecidos en este transcurso del año con muchas actividades, compartiendo tu palabra, con ovejas perdidas que volvieron a tu casa, Señor, también con personas nuevas que te conocieron. Y por eso te queremos pedir que en este año que tenemos por delante, crezca cada vez más y más esas ganas de querer ser una iglesia
misionera, esas ganas de querer compartir tu evangelio con el prójimo. Por eso quiero encomendar a ti también, Señor, este nuevo proyecto que tenemos como congregación del grupo de Misericordia. No solo queremos compartir tu palabra con palabras, sino también la queremos compartir con hechos. Queremos ser tus manos, Señor, queremos llevar lo que necesita el prójimo. Tú le dijiste a los discípulos, alimenten a los 5.000. Y ellos no sabían cómo hacerlo con pocos panes y peces. Nosotros sabemos que como iglesia y familia al Redentor, tú nos dices a nosotros, denle de comer a todos los que están allá afuera. Y podemos ver que son muchos, y quizás podemos ver que tenemos pocas cosas. Por eso queremos pedirte que multipliques esos panes y peces que tenemos en nuestra congregación. Muevas el corazón de cada hijo para que pueda ofrendar con dinero o también pueda ofrendar con comida o elementos de higiene o ropa, sabiendo que esto va a ir a través de las manos de tu iglesia al necesitado. Y como Jesús también nos enseñó, cuando le dimos de comer a alguien, cuando le dimos de beber, ahí estabas tú, Señor. Te pido por Ignacio, por Gastón, por Viviana, por Marta, que van a estar a cargo de este grupo, que les des siempre tu sabiduría para que ellos puedan tomar las decisiones correctas y que ellos sepan que esto que están haciendo ante tu presencia es algo tremendo. Por eso te pedimos, Señor, que muevas el corazón de cada hijo tuyo para que podamos ayudar al prójimo. Todo esto y mucho más, Señor, que tú sabes que pensamos día a día, lo sentimos en el corazón y queremos y anhelamos pedírtelo y agradecértelo, lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y Jesús nos dice lo siguiente. San Mateo, capítulo 6, versículos 8 y 9. Porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Y Jesús nos enseñó a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos una vez más la palabra de Dios. Salmo capítulo 3, versículo 8. La victoria proviene de ti, oh Señor, bendice a tu pueblo. La victoria que hoy Dios nos dio a través de su palabra, de los momentos de canto, esa palabra de victoria es también nuestra palabra de bendición. Por eso quiero darte la bendición de Dios. Quiero pedirle a Dios que te bendiga, que te provea de todo lo necesario, de todo el pan material que necesitas, que también te provea de todo ese acompañamiento espiritual, que pueda saciar tu hambre y tu sed por su palabra. Que Dios, el Hijo, sea tu Salvador, que su sangre esté en los dinteles de las puertas de tu casa, para que ningún mal, ninguna plaga te toque. Y pido al Espíritu Santo que te bendiga y que mueva tu corazón para que te vuelvas todos los días al Señor y para que también seas de bendición para los demás. Que el Señor Dios Trino nos bendiga hoy y siempre. Amén. Y como ven en el dibujito, Dios nos bendijo y ahora a nosotros nos toca ser de bendición. Dios hoy nos bendijo aquí, ahora en la semana no nos desconectamos de esto que vivimos hoy. Mañana, lunes, hasta el próximo culto, seguimos siendo hijos de Dios, por tanto tenemos que vivir como hijos de Dios, siendo de bendición para los demás. Bien, te invito a cantar el último culto,
con esto nos despedimos, recordándote que el próximo miércoles a las 18 horas tenemos momento de alabanza, al igual que el sábado a las 19 horas, y el próximo domingo tenemos nuestro culto. Ahora, cuando terminemos el último himno, te pido que te quedes un ratito más conectado porque tenemos este video sobre el grupo de misericordia que te comenté recién, ¿sí? Así que por favor, después de cantar, quédate 5 minutitos más para poder ver este video y luego poder contactarte con nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe en esta semana. Cristo en nosotros queda con divinal favor, al enemigo veda nos dañe en su furor. Cristo en nosotros queda con gloria y resplandor, tu luz en la vereda nos guarde del error. Cristo en nosotros queda con tu fiel protección, que el alma nunca ceda a ruda tentación. Cristo en nosotros queda con rica bendición, tu gracia nos conceda eterna redención. Amén. Congregación del Redentor, bueno, en esta ocasión este video es para contarles que con mucha fe, expectativa y alegría hemos formado un nuevo equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que va a servir al Señor desde el área de misericordia, de ayuda al prójimo. Este grupo está formado por Marta, por Viviana, por Gastón, por mí, y nos guía y ayuda el pastor Jeremías. Esto surgió a raíz de que son varias las personas que se acercaron a la iglesia a pedir cosas básicas como alimentos, y nos dimos cuenta que no estamos preparados. Pensamos que como iglesia de Dios tenemos que estar listos y organizados para cumplir la tarea que Jesús nos envió en Marcos 25, 34 al 40, la de ayudar al prójimo, porque es ahí donde lo encontramos a Él. Tenemos que poner manos a la obra, el tiempo es ahora. Como primera medida vamos a armar 2 cajas, una chica y una mediana, con mercadería básica y necesaria para cualquier persona que la necesite. Alimentos no perecederos, productos de higiene personal, productos de limpieza. Por otra parte, también está la posibilidad de aquellas personas que prefieran colaborar con dinero, ya que eso también nos va a permitir tener un fondo para comprar cosas puntuales como por ejemplo medicamentos. También nos animamos para que revisemos nuestros placares y baúles. Toda ropa, calzado, hasta juguete de nuestros chicos y muebles, todo será bien recibido porque hay gente que realmente lo va a necesitar. Este es un trabajo que tiene que ser de mucha responsabilidad y sostenido en el tiempo para aquella persona que Dios nos ponga en nuestro camino. Invito a la congregación a que podamos difundir este video, tanto a miembros como a no miembros que puedan ver y tengan ganas y puedan colaborar.
Por último, tenemos que saber y recordar que siendo hijos de Dios y si queremos seguir a Cristo, no puede pasar un día más sin que ayudemos al prójimo, sin que le extendamos la mano al que necesita y nos pide ayuda. Por eso, contamos con vos. Muchas gracias. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro.